Pues bueno, primero me voy a presentar yo. Yo soy Gema, trabajo para Socratec. Socratec es una empresa que se dedica a la realización de bootcamps para convertirte en full stack web developer. Y hoy tenemos con nosotros a Darío Alonso, que es un programador que se ha ido haciendo él a sí mismo y nos va a contar su experiencia de ser programador a los 40. Entonces, nada, vamos a escucharle. Si tenéis alguna pregunta, la ponéis en el chat y luego la responderemos. Yo os dejo con él. Yo por mí encantado. Si tienen preguntas, me encanta que me interrumpan yo me enrollo mucho, sé que soy muy pesado, pero que a mí me encanta la interacción con la gente, o sea que no dudes en cortarme, que siempre mola. Eso siempre mola. Perfecto. Pues os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, pues programador a los 40, ¿se puede? Pues sí, se puede. ¿Es fácil? No, no va a ser fácil. De todos modos, tampoco vamos a hacer un spoiler así tan grande. Vamos a darle un poquito de intriga a la cosa y os voy a contar un poco mi vida, ¿vale? Antes de nada, voy a contar quién soy. Yo soy Darío Alonso, me dedico a desarrollar software. Actualmente trabajo como lead developer en una empresa de seguridad en Reino Unido, concretamente. Ahí tenéis mi blog, si queréis echarle un ojo, lo tengo muerto, lo siento. Y mi Twitter, porque al final hemos venido aquí a por seguidores de Twitter, claro. En fin, un poquito de historia para que tengamos una idea, porque seguramente si estás escuchando esto es porque tu historia se va a parecer a la mía bastante. A lo mejor no en todo, pero sí en gran parte, ¿vale? Yo dejé los estudios muy prontito. Con 18 años los dejé. Yo hice 3 veces tercero de bachiller, el BUP que teníamos antiguamente, yo tripití y a la tercera ya dije, oye, pues no vale para esto, ¿vale? Búscate otra cosa que para esto no tiene sentido. Arranco, pues eso, en trabajos de muy baja cualificación. Si hay baja cualificación, hay baja remuneración. O sea, matemáticas sencillas, esto no creo que le sorprenda a nadie. ¿Vale? Hice un paso, pues, por todo lo que se nos pueda ocurrir. Yo hice ventas, reparto, chofer, tuve un kiosco de helados, hice socios del circo de lectores, ventas de enciclopedias a domicilio. Luego pasé una temporadita haciendo ventanas de aluminio, cristalería, construcción, en fin, un poquito de todo, ¿vale? Luego, claro, la vida me resultaba un poco aburrida y dije, pues, padre a los 21, jovencito, ¿vale? Para ponerle picante y que le demos ahí un poquito de emoción. Eso te complica la vida. Lo cierto es que te complica la vida. A día de hoy ya no lo veo con tan malos ojos porque ahora me siento joven, bien colocado y todavía puedo disfrutar del dinero que gano. Entonces, bueno, sus pros y sus contras. Pero en principio, 21 años padre no es la mejor de las ideas. ¿Vale? Luego llego al mundo de la construcción. Probablemente uno de las industrias donde más contento he estado porque era algo muy, muy, muy interesante, ¿vale? Estamos hablando de llegar a un sitio donde no hay nada y de buenas a primeras, ¡pum!, sale un edificio con viviendas o un edificio para, yo qué sé, para un colegio o para cualquier cosa que se os ocurra. Entonces es un mundo muy interesante, pero efectivamente se rompió la burbuja inmobiliaria y yo emigré, ¿vale? Yo concretamente emigro a Rumanía y emigro en el año 2012. Me voy a un pueblecito de Rumanía en el noroeste, se llama Cluj-Napoca, está en la zona de Transilvania. Si tenéis oportunidad de conocer Rumanía, os lo recomiendo encarecidamente. No hagáis nunca caso a los estereotipos, nunca aciertan. Rumanía es un país impresionante y un país que merece muchísimo la pena para visitar o incluso vivir. Es verdad que la vida allí es una especie de burbuja porque es muy económica la vida, pero cuando sales de allí todo es carísimo, pero sí es verdad que es un país muy, muy interesante. Yo la verdad es que fui feliz allí. ¿Vale? Allí comienzo a trabajar en atención al cliente. Concretamente trabajo, mi llegada trabajo para Samsung, atención al cliente para España, lógicamente, y trabajo en el apartado de chat.
chat y mails para Samsung España. Interesantísimo, una industria muy curiosa y, y aquí es donde comienza la gran aventura, ¿vale? Porque en Rumanía, concretamente a finales del año 2013, yo arranco a aprender a programar, ¿vale? Cuando digo arranco a aprender a programar, significa que yo no sabía nada de programación. Nada es nada. O sea, para mí, cuando yo empiezo a buscar información, resultaba que sí había, perdón, había más de un lenguaje de programación, lo cual desconocía completamente. Y todo esto vino porque mi trabajo en atención al cliente era muy repetitivo. O sea, cuando la gente llama atención al cliente, piensa que su problema es especial, tu problema se repite mucho, además. Normalmente casi todo el mundo llama con los mismos casos. Hay un porcentaje muy, muy mínimo, hablaremos del 0,01% de gente que tiene un problema concreto, pero en líneas generales es un trabajo muy repetitivo, ¿vale? Y como el trabajo es muy repetitivo, pues uno se termina aburriendo, ¿vale? O sea, yo me aburro, ¿vale? O sea, más te aburres completamente. Y entonces empiezo a pensar, oye, ¿y esto se podrá automatizar? ¿Vale? Y ahí es cuando uno llega y dice, pues a lo mejor sí. Y empecé a buscar diferentes opciones. La primera fue con Word, luego combinando Word con Excel, luego combinando Excel con una opción que hay por ahí que se llama AutoHotkeyScript, que te permite mapear el teclado y hacer cosillas. El caso es que al final sentía que la cosa se quedaba cortita, ¿vale? Y decía yo, esto tiene que haber algún modo de profundizar. Y claro, voy a empezar por elegir un lenguaje de programación. Ya digo, cuando yo arranco, no tengo ni idea de que existen diferentes lenguajes de programación, pero además, ni la más remota idea. Tampoco es que ahora sea un experto, pero ahora sí soy consciente de que puedes trabajar, pues por ejemplo, en el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo.net, pues podría trabajar con Visual Basic, con C Sharp o con F Sharp, ¿vale? O sea que tienes diferentes cosas. Y yo elegí Visual Basic. ¿Por qué elegí Visual Basic? Pues porque tengo un amigo en Málaga al que yo le vi en su momento que andaba haciendo cosillas con Visual Basic, ¿vale? Y dije aquello de, pues si él usaba Visual Basic es porque sería lo bueno, porque claro. Y arranco con Visual Basic. No me duró mucho, pero arranqué con Visual Basic. La cuestión es, ¿vale? ¿Y dónde se busca información para esto? Porque llegar y decir, voy a, pues la realidad es que, ¿dónde buscas información? Pues hay que darle una vueltita y al final el sitio más sencillo donde buscar pues es YouTube, ¿vale? En YouTube puedes buscar información sobre todo lo que se te ocurra, desde arreglar una puerta a plantar champiñones o programar. ¿Es el mejor de los escenarios? Probablemente no, pero es un escenario válido, ¿vale? Yo, de hecho, he aprendido a programar en YouTube. Y claro, luego cuando aprendes a programar algo, pues dices aquello de, madre mía, que ya sé programar, y te vienes arriba, ¿vale? O sea, en cuanto que aprendes dos cosillas, te vienes arriba, además de forma rápida, ¿vale? Y lo primero que haces es, oye, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Vale? O sea, empiezas a darle una vueltita porque, claro, ya sabes programar, ya eres un super máquina, super Star Wars. O sea, aquí esto, bueno, pues un juego, ¿vale? Yo soy un fan de los City Builders y decidí que quería hacer un videojuego ese fin de semana porque, claro, los fines de semana no trabajaba y, ¿por qué no? Y efectivamente, ahí la cosa se complica, ¿vale? Recuerdo, yo empecé a intentar hacer el videojuego con .NET, con C Sharp y con Unity. Cuando arranco a hacer el juego, quería hacer ese famoso City Builder y entonces entré en el foro de Unity y le dije aquello de, oye,
¿cómo podría hacer algo así para que esto funcionase como un city builder y demás? Y entonces alguien muy amablemente me explicó cómo sería la teoría de montar un sistema de rejillas para que cada rejilla pues tuviese unas propiedades, ¿vale? Entonces me dijo, esto es fácil, te montas una clase base que será tu clase tile o tu clase cuadradico, en el que tendrás una serie de propiedades, luego heredas, creas un array y a partir de ahí ya tienes el mapa. ¿Vale? No entendí un carajo. O sea, no entendí un carajo. Y entonces te pegas de bruces. ¿Vale? Esto nos ocurre a todos. O sea, si me estás escuchando, no sé si es porque estás haciendo un bootcamp o porque lo vas a hacer. Esto es lo normal. Al principio vas cogiendo información, la vas asimilando, te crees el puto amo y luego topas con cualquier problemilla estúpido y dices, joder, no sé un carajo. Ni lo uno ni lo otro. Esto es una montaña que hay que ir escalando y hay que ir con mucha paciencia. Vale, yo lo que sí hice en ese caso, lo que hice fue pues tratar de no rendirme y decir, oye, ¿y si hago lo que tengo que hacer, que es cojo mi trabajo y trato de aumentar la productividad en mi trabajo apoyándome en software? ¿Vale? Porque eso era un proyecto real. Es decir, yo podía coger y decir, vale, pues vamos a intentar coger lo que necesito y que el software haga una parte importante de mí. ¿Vale? Y ahí es donde arranco a hacerme un primer proyecto que básicamente era un programa de escritorio hecho con WinForms, que lo que me permitía era, pues, yo leo un correo electrónico, genero plantillas de textos muy cortos y luego las engancho unas con otras, de manera que para mí contestar un mail pasó de aproximadamente unos 10 minutos de media, que es lo que se viene tardando en contestar un mail, haciendo el típico copia-pega y cambia 4 detalles, a llegar con software y a mí me tardaba aproximadamente unos 30 segundos. Entre la lectura y la creación del mail tardaba unos 30 segundos. Me ayudó mucho. Y claro, volvemos otra vez al mismo sitio. Te vuelves a creer el jefe de la banda y dices, aquí esto es... pero la realidad es que no. La realidad es que ya Visual Basic, en ese momento, ya me empezaba a resultar... No es que resultase difícil el lenguaje en sí, sino que ya no había tanta información. Había que rebuscar muy mucho porque todo estaba ya ahí un poquito regulinchis y entonces me tocó hacer un cambio, ¿vale? Entonces me tocó cambiar de lenguaje desde Visual Basic hasta C Sharp. Básicamente C Sharp viene a ser el estándar de facto para todo el entorno de .NET. Es verdad que puedes seguir programando en Visual Basic o en F Sharp, pero cuando buscas información en el mundillo de .NET, el 99,5% de la información que vas a encontrar es C Sharp. Trasladarlo de un lenguaje a otro no es una cosa especialmente compleja, pero al final te quedas en ese lenguaje, ¿vale? Entonces, arranco de cero. Cuando digo de cero es porque hay muchas veces que uno siempre tiene la duda de, ¿estaré haciendo un código aceptable? Para que tengas un punto de referencia. Mi primer código fue un evento y dentro del evento yo escribí 14.000 líneas de código, una detrás de otra, para que mi programa hiciese algo. ¿Vale? Luego descubrí el mundo de los bucles, ¿vale? Y eso, claro, me ayudó a no escribir 14.000 líneas de código cada vez, ¿vale? Pero que no nos sintamos estúpidos por hacer barbaridades. O sea, si no sabes, ya aprenderás y aprenderás cosas y cada vez las irás uniendo y te permitirán evolucionar y te permitirán, pues, sobre todo, trabajar menos, que al final yo siempre lo que he perseguido es trabajar menos. ¿Vale? Pues me cambio al lenguaje de C Sharp. De hecho, hago un cambio brusco en la aplicación que utilizaba para gestionar todo el tema de emails y demás. Y aquello funcionó muy bien. De hecho,
al final terminé desarrollando dentro del propio call center una aplicación que permitía a todos mis compañeros en una red, en una intranet, compartir citas con los clientes. En fin, hice un montón de programas estúpidos, pero que ayudaron a un montón de gente a mejorar mucho su productividad. Lógicamente a la empresa a ganar más dinero, que al final por eso lo querían, ¿vale? El caso es que ya una vez que se termina la aventura en Rumanía, ya llego a España, ¿vale? Y cuando llego a España empiezo con Xamarin. Xamarin es una tecnología que lo que te permite es crear aplicaciones móviles multiplataformas. Básicamente te puedes crear aplicaciones para Android, para iOS y para Windows. Generalmente se utilizan para iOS y Android. Windows en mobile, una oración por él. En fin, lo que sí tuve fue mucha suerte, ¿vale? Porque cuando llego aquí y me contratan para trabajar con Xamarin, llego justamente aquí, ¿vale? Estos son las oficinas de Microsoft en Madrid. Y claro, os podéis imaginar una persona que aprende en YouTube, que se pone a buscar curro y que en la primera tirada te meten en las oficinas de Microsoft España, pues feliz, ¿no? Otro nivel, ¿vale? Otro nivel. De hecho, es una meta que me gustaría alcanzar en algún momento, que sería poder trabajar para Microsoft, pero si puedo, me gustaría estar en las oficinas centrales en Seattle. Es una meta bueno, pues ya veremos cómo va sucediendo y le iremos dando caña. La cuestión es que una vez que ya llegas a España, empiezas a trabajar como desarrollador de forma habitual. Yo en Rumanía no trabajaba como desarrollador per se, ¿vale? Yo hacía trabajos de desarrollo dentro del call center, pero yo no era desarrollador como tal, ¿vale? Entonces, cuando llego a España y empiezo aquí, recuerdo antes de ir a trabajar el primer día que a mi mujer le decía, digo, ¿me gustará trabajar de desarrollador de software? Porque es verdad que es una industria donde el ser desarrollador de software es un empleo que a día de hoy está muy bien, que tienes una buena remuneración, que tienes una cierta facilidad para pasar de unos sitios a otros, pero claro, una cosa es hacer tus proyectos porque tú quieres y otra cosa es cuando te llega un ticket y te dice, pues tienes que cambiar no sé qué historia porque hemos encontrado un error en la ejecución de no sé cuántos, ¿vale? Entonces, ¿eso te va a gustar? Pues no lo sabes hasta que no arrancas. Personalmente, a mí me apasiona, ¿vale? Yo me lo paso muy bien, soy un afortunado de la vida y básicamente me pagan por divertirme, ¿vale? Pero también reconozco que no todo el mundo va a tener esa misma experiencia. La parte buena, haciendo trabajo bien, pues simplemente es trabajo. La parte mejor es que si tu trabajo te apasiona, pues los niveles de escala son, no hay un límite exacto, ¿vale? O sea, puedes ir subiendo en la escala tanto como quieras. El caso es que después de mi entrada en el mundo de aplicaciones móviles, pues tengo que empezar a buscar el camino, ¿vale? Como todo el mundo. Aquí entiendo que, vuelvo a repetirme, si estás haciendo un bootcamp o si tienes pensado hacerlo, te va a tocar lo mismo que a mí. La diferencia es que una vez que entras en el mundo bootcamp, la propia empresa que te proporciona el bootcamp te va a dar acceso a gente a la que yo no tuve, ¿vale? Pues yo, de hecho, cuando entro a trabajar bueno, realmente yo no entro a trabajar para Microsoft. Yo trabajo para una subcontrata que le subcontrata otra que a su vez es subcontratada por Microsoft, ¿vale? O sea, había 4 niveles, en fin, el mundo de las cárnicas es lo que tiene. El caso es que yo, una vez que salgo de ese primer contacto con mi mundo cárnica, arranco una aventura en Brintia, ¿vale? Aquí tengo que hacer mención especial a un buen amigo, a mi amigo Ramón. Coincidimos en un montón de meetups.
ahora en época, con el COVID Gedón no hay manera, pero supongo que en algún momento volverán y los eventos presenciales son muy interesantes, sobre todo no tanto por las tecnologías que te vayan a contar y demás, sino más por creo que, bueno, creo que también usáis aquí aquello del networking, ¿vale? Básicamente el conocer gente, el estrechar lazos, el buscar gente que sea más acorde a tus ideas, eso te va llevando a, oye, pues yo trabajo aquí, yo trabajo allí, pues oye, ahora estamos buscando y al final es un círculo que siempre es bueno y siempre es bueno porque al final te retroalimenta, ¿vale? O sea, al final es, oye, pues yo tengo una empresita que está buscando a un perfil así como el tuyo, ¿qué te parecería? Y ahí ya pues te vas dejando creer. Esto es así, ¿vale? Luego hice un pequeño paso por Braven, de Brintia paso a Braven y luego lo intenté. Lo intenté porque en el mundo del desarrollo de software, pues claro, te vienes arriba. Ya sabes hacer aplicaciones móviles y sabes hacer aplicaciones de escritorio y dices, pues coño, me hago freelance y me gano yo todo el dinero. ¿Vale? Pues claro que sí, guapi. Pero aquello fue un desastre, ¿vale? Aquello fue un desastre. La parte buena es que supe retirarme a tiempo y conseguir no endeudarme en exceso, ¿vale? Aún así, aún pago las culpas. El mundo freelance es un mundo muy interesante, pero es un mundo en el que primero tienes que tener una red de contactos amplia, luego tienes que tener un buen currículum y tienes que buscarte una buena cartera de clientes para que todo vaya de forma más o menos fluida. ¿Vale? En mi caso fue un desastre total, sobre todo sobre todo creo que por la falta de contactos. ¿Vale? Creo que hubiese sido un par de años más tarde hubiese sido más interesante. Pero bueno, es una experiencia que al final todo va sumando y también es bueno que la gente sepa que a lo largo del camino también hay bofetones, ¿vale? O sea, hay que yo, claro, estoy resumiendo los últimos 8 años de mi vida, que los vamos a resumir en una hora, ¿vale? O sea, hay un poco de todo, un poquito de altibajo, ¿vale? Y el caso es que entro a trabajar en una empresa aquí en Málaga que se llama Aplitalk. Se dedican al mundo del desarrollo de aplicaciones relacionadas con el mundo de la topografía, ¿vale? Una cosa chulísima, una gente impresionante. Tengo recuerdos de varias personas. Tengo uno muy concreto. A Paco le tengo un recuerdo espectacular porque era un tipo muy inteligente, impresionantemente inteligente y la verdad es que cuando me llegó la oportunidad no fue sencillo tomar la decisión. Al principio no fue sencillo. La cuestión es que llegó la oportunidad, ¿vale? Y si emigro, ¿vale? Bueno, pues si emigro significó que me llegó una oferta para trabajar en Bélgica, ¿vale? Y claro, esto tiene que ser un cambio no solamente de país, también de mentalidad, ¿vale? Las cosas no se hacen, o sea, en cuanto al software sí, pero la vida es distinta una vez que sales de España. Yo es cierto que desde que me vine de Rumanía hasta que he vuelto a irme a Inglaterra siempre he tenido el run de marcharme de España porque he visto cosas fuera que en lo laboral me han parecido que eran más interesantes. Pero vamos, que no tiene por qué ser el camino de todo el mundo. De hecho, entiendo que no debe ser el camino de casi nadie. Aquí hay mucho trabajo. Para gente que quiera arrancar, hay mucho trabajo para estar entretenido un montón de años. ¿Vale? Lo siguiente fue la llegada a Londres. ¿Vale? En la llegada a Londres, esta anécdota sí voy a entrar un poquito más en detalle porque efectivamente yo cuando llego a Londres, de hecho me bajo del avión y creo que no llegó a 20 minutos de encender el teléfono que recibí una llamada de la empresa con la que tenía el contrato y me dicen que el contrato se cancela, ¿vale? Yo iba como contractor para trabajar en Bélgica, pero en principio hacíamos escala en Londres para conocer al equipo, porque era un equipo multidisciplinar, líder en su sector, y íbamos básicamente a conocernos allí en las oficinas de Londres
y luego ya viajábamos todos a Bélgica. La cuestión es que julio 2019 me quedo compuesto y sin novia, ¿vale? Me quedo sin empleo en España, sin empleo en Londres y en Londres, ¿vale? Es verdad que Londres es una ciudad maravillosa, pero Londres sobre todo es cara, es muy cara, ¿vale? Y allí toca ponerse a buscar trabajo. Sí es verdad que buscar trabajo en Londres como desarrollador de software es relativamente sencillo, ¿vale? Pero la realidad es que tienes que buscarlo. Y aquí tengo que hacer un pequeño impasse. Mi nivel de inglés es, como diríamos en España, medium level, ¿vale? Es decir, que no hablo un carajo. Que todo el mundo dice, ¿qué nivel de inglés tiene? Pues nivel medio, ¿vale? Pero la realidad es que luego, cuando llega el momento, pues yo hablaba inglés lo justo para dar los buenos días, entenderme un poquito y si hablábamos de código, un poquito más de defensa, pero siempre y cuando no me viniesen preguntas. Si te vienen preguntas, pues ya tienes que buscarte la vida porque esto viene todo sin subtítulos y, en fin, de inglés, de hecho, sigo regulera. Ahora tengo la suerte de que trabajo con Teams, que es un software para trabajar con el equipo y tiene una opción que es activar los subtítulos en directo. Maravilloso. ¿Vale? Eso me ha resuelto la vida. Y es verdad, lo voy mejorando, pero tengo ahí mi asignatura pendiente. La cuestión es que allí en Londres tuve un momento muy interesante porque en Twitter coloqué ese pequeño tweet. Lo más curioso de mi nivel de inglés que me sirve para trabajar en Londres, pero no en España. ¿Vale? De hecho, recuerdo que un mes antes había estado haciendo otra entrevista y me decían que no me cogían porque mi nivel de inglés era un poco escaso, ¿vale? Y aquello fue, en fin, esta es una realidad, ¿vale? Trabajar en un país distinto, con un idioma distinto, tuve mucha suerte porque dentro de la empresa había otro español, mi amigo Adrián, desde aquí le mando un saludo enorme, me hizo la vida muy sencilla, pero creo que probablemente es la skill, lo más necesario que vas a tener a lo largo de tu carrera. Si aprendes idiomas, al menos inglés, y tienes un buen nivel de inglés, te va a abrir muchas puertas, tanto en España como en el extranjero. Es muy importante. Yo he empezado muy tarde. Yo he empezado a aprender inglés aproximadamente con 40 y, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y me defiendo, me gano la vida ahora en Inglaterra y me defiendo, puedo salir a un restaurante y comer y me dan de comer lo que yo quiero, pero eh, aprende idioma. Ese probablemente será el mejor consejo que te pueda dar cualquier persona en el mundo. Aprende idiomas porque te va a abrir muchas puertas. Y en el mundo del desarrollo de software es muy, muy importante. ¿Vale? Y luego eso, conociendo nuevas culturas y trabajando para una empresa que se llama Blue Runner Solutions, que lo pasé muy, muy bien, ¿vale? Lo pasé realmente bien, trabajé durísimo, trabajé muchísimo. Yo me dedicaba allí a hacer aplicaciones móviles. Cuando entré en la empresa teníamos 5 aplicaciones en producción y cuando abandoné la empresa un año más tarde ya teníamos 16 aplicaciones en producción, ¿vale? O sea que trabajé mucho y muy duro, pero solamente tengo buenos recuerdos de Blue Runner. Lógicamente hay momentos malos, pero tengo la fortuna de que mi memoria no me permite guardar malos recuerdos porque eso siempre te deja ahí un poquillo chof, ¿vale? Y eso sí, en un momento determinado decidí que quería dejar Londres y quería dejar Londres por un motivo muy simple, que era el coste de vida, ¿vale? El coste de vida en Londres es muy caro. O sea, el coste de vida en Londres es muy caro. Creo que esto tendríamos que tatuárnoslo todos los que hemos vivido en Londres, ¿vale? Entiendo que hay muchas formas de vivir,
pero el coste de vida allí, más que el coste de vida, me gustaría más matizarlo, es el precio de la vivienda en Londres es muy caro. ¿Vale? La cuestión es que yo abandono Londres y me marcho a un pueblecito muy cerquita de Manchester que se llama Macclesfield, que es mi residencia habitual, aunque ahora estoy en España, pero vamos, mi residencia habitual es en Macclesfield. Y lo cierto es que contento, he pasado de ser un junior developer, no sé, yo he pasado de desarrollar aplicaciones móviles para Microsoft en Avanade, ahora soy lead developer, actualmente lo que desarrollo es un software de gestión de seguridad eh, eh, para barcos y hago pues un poquito de todo. Hago web, hago backend, hago escritorio y hago mobile, ¿vale? El ahora qué, el ahora es el de siempre, ¿vale? Cuando ya creas que lo tienes todo, toca lo de siempre. Toca pegar un paso atrás, toca ponerte a estudiar. Si quieres una cosa nueva, si quieres profundizar en un framework, si quieres, llámalo como quieras, pero esto aquí no se para. O sea, aquí, si sabes las bases, todo lo que tenga que ver con, oye, pues se ha puesto no sé qué framework de moda, no va a ser un problema. O sea, eso no va a ser un problema, ¿vale? Hasta que consigas convertirte en una persona con muy buenos conocimientos acerca de lo que toque. La siguiente diapositiva ya es para, por si tenéis alguna duda, pregunta, consejo, en fin, hablar de lo que uno quiera. Sí me gustaría incidir en algo. Yo hice todo mi camino en solitario, ¿vale? Yo empecé en YouTube y seguí, pues he pasado por YouTube, por Udemy, he pasado por Platzi, he pasado por Pluralsight, he pasado por todos los sitios donde se podía encontrar información, por allí he pasado yo. La parte buena, me ha apasionado y he aprendido a resolver problemas y buscar información para resolver mi problema concreto y eso me ha mantenido escalando posiciones y estando muy a gusto. Pero también tengo claro que si tuviera que empezar a día de hoy, dependiendo de la edad, pues supongo que me iría a la enseñanza más tradicional, como puede ser un grado medio, un grado superior o incluso la carrera de informática, que desconozco incluso el nombre, pero tampoco descartaría un bootcamp. De hecho, no es que no lo descartase, según qué edad preferiría un bootcamp porque eh, me van a ayudar sobre todo a saber cuál es el camino, ¿vale? El tener guía siempre es importante. Es importante saber que yo colaboro con Socratec, al igual que he colaborado con otras empresas de bootcamp, por el simple hecho de que creo que mi experiencia le puede servir a alguien para darse cuenta de que se puede llegar, ¿vale? Importante, yo no cobro por estar aquí. Eso es muy importante porque no tengo necesidad de vender cursos, ni pretendo vender cursos, pero sí soy consciente de las ventajas que tiene el entrar en un bootcamp. Me da igual el nombre. Lo importante es, llevas guía y al final del camino vas a tener o bien prácticas en empresa o vas a tener una hiring week o vas a tener algo por el estilo que te va a hacer que no te pase como a mí, que yo cuando llegué a España metí mi currículum en InfoJobs y a partir de ahí se hizo la magia, ¿vale? Pero entiendo que de ese modo es más fácil encontrar un camino. Esa es mi opinión. Muchas redes sociales, conocer a mucha gente, en el momento en el que el COVID nos dé permiso, relacionarnos con mucha gente, acudir a todo el sitio que podamos, tampoco sin quemarnos, que no hay necesidad de pegarse una paliza de eventos, pero sí es importante las relaciones interpersonales. Cuanto más quieras aprender, trata de enseñarlo
Cuando más se fijan los conocimientos es cuando se los tienes que enseñar a alguien, ahí es cuando de verdad te enteras de si estás aprendiendo y realmente eres capaz de explicar con palabras sencillas algún tipo de situación compleja. Ahí es donde realmente aprende uno a sintetizar y se ve lo que uno va aprendiendo. Pero poderse se puede. No quiero desanimar a la gente, claro. No, mi misión aquí no es desanimar a nadie, todo lo contrario, es animaros a que le deis caña, que os esforcéis y que lleguéis. Pero es verdad que el camino no es sencillo, ¿vale? El camino nunca es sencillo. Cuando la gente dice, no, es que los desarrolladores de software ganan mucho dinero, no es cierto. Sí, se gana más que la media, pero ganan mucho los que ganan mucho. Pero el batallón, los pelotones, pues ganamos lo que ganamos, ¿vale? Y esto va como va. Ahora sí, ahora os pongo yo esta diapositiva de dudas, preguntas, consejos y de todos modos, independientemente de que haya dudas, preguntas o no, sí agradeceros que hayáis estado por aquí, que no sé si hay alguien al otro lado de la pantalla. La verdad es que no tengo ni idea. Yo he soltado aquí mi chapa. Hola, Darío. Oye, ¿Qué muchas tal? gracias. Nos ha encantado a todos. Y yo sí que tenía un par de preguntas, porque, bueno, nos has dado consejos como pues que no nos agobiemos cuando no nos sale, que eso es muy importante porque imagino que igual has visto mucha gente tirando la toalla porque dice, no me sale, aquí me voy. Luego nos has dicho el tema de idiomas, que lo valoremos también, que es muy importante. Y bueno, tu experiencia como freelance, que me ha parecido muy curioso porque creo que es algo que todo el mundo igual se piensa, sí, yo me hago freelance, yo me hago freelance. Y bueno, tú ya nos has contado que en tu caso no fue como Sí, esperabas. además creo que justamente es necesario porque evidentemente cuando alguien llega a contar su película, normalmente cuenta una historia de éxito, ¿vale? Pero detrás de la historia de éxito suele haber muchos fracasos encadenados, ¿vale? Por un motivo o por otro, pero suele haberlos. Y la gente tiene que conocer todos esos fracasos porque lo normal es que te los encuentres tú también por el camino. Y mi pregunta era, ¿qué consejo le darías a toda esa gente que está pensando programar, pero no se atreve aún a dar el paso? ¿Qué les dirías? Que al menos lo prueben. Que al menos lo prueben porque hay un mundo de posibilidades infinitas. Y cuando digo un mundo de posibilidades infinitas es que hay un mundo de posibilidades infinitas. O sea, estamos hablando de desarrollar desde una simple página web, hacer una aplicación móvil. Últimamente he visto algo que me ha parecido espectacular, que es un filtro de Snapchat que te pone la carita de un personaje de Disney. Eso Sí. está hecho en tiempo real, con inteligencia artificial. O sea, no hay límites y sabiendo, al final es solamente saber programar y creo que al menos intentarlo. Luego, oye, pues no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿vale? Entiendo que este es un trabajo de resolver puzzles y resolver puzzles, pues no le gusta a todo el mundo. Y pelearte con el código, pues esto es lo que es. Pero al menos probarlo, al menos. Si, si no lo tienes muy claro, yo arrancaría con todo el contenido gratuito que pudiera encontrar, que hay muchísimo. Si tu problema no es el dinero, yo personalmente me iría a un bootcamp, buscaría entre las opciones que tengo disponibles y me iría a un bootcamp. Sobre todo me iría a un bootcamp por la parte del Hiring Week, de la semana de búsqueda de talento que hacen las empresas y demás. Yo me iría, sobre todo elegiría bootcamp por Las ese motivo. oportunidades. Sí, sí, básicamente lo normal es que la gente salga de ahí colocada. Esa es la realidad. Pues nada, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Darío. Ya sabes que estás invitado cuando quieras. También tenemos los martes un podcast, así que invitadísimo estás para cuando quieras venir con nosotros. Y Ya eso es sabes que me todo. encanta. Pues yo encantado de estar por aquí cuando vosotros queráis y espero que la gente se haya entretenido y un saludo para todos. Por supuesto que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.